Segunda parte. Exploraciones. 10. En Oriente. Para continuar de manera rigurosa, debemos volver atrás en la historia, preguntarnos cómo ha nacido y cómo se ha desarrollado el enamoramiento. El enamoramiento, aun estando presente en todas las sociedades y en todas las épocas, ha asumido una configuración precisa y se ha convertido en la base de la convivencia amorosa y del matrimonio solo en Occidente. Porque solo en Occidente ha emergido la individualidad que ha conquistado su libertad arrancándola a la familia, a la tribu y a las costumbres. El enamoramiento es el fruto de la libertad. En la India siempre ha dominado el sistema de castas dentro de las cuales te debías casar o emparejar, y enamorarse de alguien de otra casta significaba convertirse en un desgastado, un paria, un desecho de la sociedad. Por esto la India ha desarrollado al máximo grado el arte erótico, el arte de darse placer y no la literatura sobre el amor romántico. El Kama Sutra no era un libro que leer de manera solitaria y secreta, era un texto de formación para los placeres de los varones acomodados y, sobre todo, era un texto de formación de las jóvenes que debían casarse o que se disponían a convertirse en esposas, concubinas o a entrar en el harén de un hombre rico del que habrían dependido toda la vida. El texto de Vatsyayana, redactado probablemente en el siglo III después de Cristo, incluía enseñanzas sobre 64 disciplinas, como la música, la literatura, la poesía, la danza, el canto, la higiene, la cocina, la arquitectura, la decoración o la conversación agradable. Y era, no lo olvidemos, un texto religioso, porque el amor erótico, el kama, es parte esencial de la experiencia religiosa hinduista. Quizá en la época de su redacción y en los siglos sucesivos su uso estaba difundido también en las clases no adineradas, porque la búsqueda del estado erótico religioso estaba muy difundida, como muestran las innumerables representaciones eróticas de los templos tántricos indios y no solo de los más famosos, los de Khajuraho. Leyendo y mirando las figuras del Kama Sutra no conseguimos entender si la pareja está o no enamorada. Y lo mismo vale para las estatuas de los templos del amor. En algunos casos se diría que no, porque estamos frente a una orgía, en otros que sí, porque los dos amantes se abrazan de manera apasionada mirándose a los ojos. En realidad, no tiene ninguna importancia. Pueden estarlo ambos, puede estarlo solo el personaje masculino o el femenino o ninguno de los dos. El sentido profundo de la enseñanza no es declarar o contar un amor, sino enseñar cómo dar y recibir un grandísimo placer sexual independientemente del amor o del enamoramiento. La esposa o concubina puede estar o no estar enamorada de su marido o amo, pero debe haber aprendido los gestos, las posiciones, las caricias, las expresiones del rostro e incluso los sentimientos apropiados para agradarle, para despertar en él el amor y darle la felicidad erótica. También las disposiciones de ánimo, que nosotros en Occidente confiamos a la espontaneidad del amor, aquí son aprendidas, son técnicas. En China no existían las castas, pero siempre han dominado las costumbres. Los matrimonios y las demás relaciones eróticas eran concertados por las familias según reglas seculares. Da una excelente descripción de ello el libro de Jun Chan, Cisnes salvajes. También aquí ciertamente la gente se enamoraba, pero si lo hacía fuera de los ámbitos preestablecidos era duramente castigada. En el libro El amante de Marguerite Duras, el joven chino está locamente enamorado de la muchacha blanca y suplica a su padre que lo deje casarse con ella, pero obtiene un total rechazo. Y seguirá enamorado de ella para siempre. La muchacha francesa, que durante meses hará diariamente el amor con él experimentando un inmenso placer, no entiende que lo ama, piensa que es solo algo físico. Se percatará de ello en el barco, de regreso a París. Prohibido el enamoramiento, ya no es posible una nítida distinción entre atracción sexual y atracción amorosa. No hay una diferencia abismal entre te amo y me gustas. En consecuencia, hay un solo lenguaje, con una transición impalpable entre las expresiones afectivas, dulces y apasionadas, tesoro, amor, corazón, cariño, quisiera morir entre tus brazos, y aquellas que designan las partes sexuales, las dos colinas gemelas, el valle del placer, la colina de la luna, la fosa del placer, el gabinete secreto, hasta las experiencias específicamente orgásmicas. La nube que estalla, etc. El amor, además, está fundido con el cuerpo y se hace posible también un lenguaje amoroso del cuerpo sin palabras, como en el ya recordado Kama Sutra. Por eso no existen novelas de amor dramáticas como en Occidente, sino clásicos del erotismo y del erotismo amoroso. En China, ya durante la dinastía Han, 206 AC, 220 después de Cristo, la bibliografía oficial enumeraba 8 manuales, a los que se han añadido muchos más. Luego había innumerables novelas eróticas.
En todas estas obras el protagonista va en busca de la belleza y del placer, y el erotismo es siempre tratado con metáforas poéticas delicadas, totalmente ausentes de nuestra literatura. En el mundo islámico la posición de la mujer siempre ha estado a un nivel inferior y no se le reconoce el derecho de enamorarse y de unirse con quien le plazca. En el célebre Las Mil y Una Noches no hay una sola historia de amor comparable a la de Tristán e Isolda, Abelardo y Eloísa, Romeo y Julieta o Paolo y Francesca. El amor apasionado que desafía el matrimonio es siempre descrito como una infamia que merece el desprecio y la muerte. Así comienza el libro mismo. El soberano, que ha sido traicionado por la reina, la hace matar a ella, a su amante y a todas sus concubinas, luego elige cada noche una mujer distinta y la hace matar por la mañana. Sherezade sobrevive contándole continuamente nuevas historias no terminadas, por lo cual el soberano la mantiene viva para oír la continuación a la noche siguiente. En todas estas historias la mujer no tiene derecho a enamorarse de quien quiera. En el relato El Rey de las Islas Negras la reina se enamora locamente de un hombre que es despreciativamente representado como un vil esclavo negro. El rey los descubre y hiere al hombre en modo de paralizarlo y dejarlo mudo. Pero la mujer continúa amándolo, lo atiende durante años y recita para él estupendas poesías de amor. Pero no hay una sola palabra de elogio, ni siquiera de compasión a su favor. Es presentada como una bruja monstruosa y, al final, asesinada. 11. Enamoramiento y Occidente. El enamoramiento está ligado a Occidente. Sus premisas se sitúan en Grecia porque aquí nacen la subjetividad y la voluntad del individuo que en Roma tendrá formulación jurídica. En los diálogos de Platón no se discute de prácticas eróticas o de cómo alcanzar el placer, sino precisamente del amor, la fuerza que liga a dos personas de manera exclusiva. Aunque rechazada por Sócrates, nos impresiona la explicación que da Aristófanes del enamoramiento. Él dice que, al principio, el hombre había sido creado esférico, completo y satisfecho en sí mismo. Luego Zeus lo dividió en dos y desde entonces cada mitad va en busca de su parte perdida. No me siento aquí en condiciones de abordar el problema del por qué precisamente en esta civilización se plantea el problema del amor. Me limito a notar que tanto en Grecia como en Roma siempre ha existido la monogamia, mientras que en Oriente siempre ha existido la poligamia. Claro que en Roma existía la esclavitud y, por eso, la monogamia no significaba libertad sexual. El amo copulaba con todas sus esclavas de manera compatible con los celos de su esposa. Pero ni siquiera el más rico y poderoso de los hombres podía tener varias esposas o un harén. César era el dueño del mundo, pero debía casarse y debía divorciarse como los demás ciudadanos romanos. El matrimonio requería el acuerdo de la mujer que también podía divorciarse. El cristianismo reforzó la igualdad entre varón y mujer afirmando que todos los seres humanos son iguales, que no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer y solo el individuo puede decidir a quién quiere como marido o mujer. Pero el cristianismo simultáneamente produjo una violentísima represión de la sexualidad y convirtió el matrimonio en indisoluble. La sexualidad en sí era considerada un mal y era justificada solo por la procreación. Durante la Baja Edad Media las libertades romanas se perdieron, el matrimonio fue de nuevo concertado por los padres y, durante toda esta época, tanto el erotismo como el amor desaparecieron literalmente de toda manifestación artística. Todo comienza a cambiar cuando, entre el 1000 y el 1200, empieza el desarrollo económico, en las ciudades se forma una burguesía artesanal y mercantil y se desmantelan las estructuras políticas feudales. El proceso se produce a través de violentos movimientos políticos y religiosos, entre los que recordamos, ante todo, el de Cluny, que crea en toda Europa una red de 1700 monasterios. Son los monjes de Cluny los teóricos, los activistas y, por último, los protagonistas del proceso de reforma que, con Gregorio VIII, crea la estructura de la Iglesia que durará los siguientes 1000 años, hasta hoy. Pero el fermento social se ha expresado a través de la formación de los municipios, verdaderas ciudades-estado republicanas. Siguen otros movimientos, sea ortodoxos, como los humillados, los franciscanos y los dominicos, sea heréticos, como los valdenses, los hermanos del libre espíritu y los cátaros. Pues bien, el mismo fenómeno de revuelta y de creación de nuevas instituciones se presenta también a nivel de pareja. El enamoramiento es una revolución contra el matrimonio concertado por las familias, una afirmación de la libertad individual. A veces es incluso una revuelta contra el orden constituido, contra los deberes matrimoniales y hasta contra la lealtad feudal. Y siempre se contrapone a ellos como valor a valor.
Los protagonistas de las grandes historias de amor que conmueven a las multitudes, Tristán e Isolda, Lancelot y Ginebra, son unos adúlteros que han traicionado a su rey. Son adúlteros también Paolo y Francesca, que, no obstante, en la Divina Comedia, constituyen el ejemplo de un amor sublime. Y se hacen famosos y ejemplares también Abelardo y Eloísa, separados por la sociedad y, sin embargo, unidos para siempre, tanto que la piedad popular los reúne juntos en la misma tumba. Cuando Shakespeare crea una historia de amor medieval, escribe Romeo y Julieta, dos adolescentes que pertenecen a dos familias hostiles contra las cuales ellos, en nombre de su amor, se rebelan. Es el esquema del amor como rebelión a una institución consolidada para crear una nueva pareja, con nuevos valores. Pero el período en que el enamoramiento se afirma como categoría cultural dominante es a fines del siglo XVIII y sobre todo en el XX, la época romántica, hasta el punto que aún hoy los anglosajones, carecen del concepto de enamoramiento, lo llaman romantic love. La afirmación generalizada del enamoramiento entre fines del 700 y todo el 800 es la consecuencia de una revuelta individual al matrimonio concertado por las familias por razones feudales o utilitarias, por tanto, una lucha del individuo contra las instituciones sociales. El amor romántico es un amor contrastado por obstáculos internos y externos, en consecuencia, dramático, a menudo trágico. Werther no es correspondido porque ama a una mujer que ya está comprometida y, al no poder tenerla, se mata. Lo mismo hará Jacopo Ortis de Ugo Foscolo. Esmeralda en Notre Dame de París y Carmen en el relato homónimo de Prosper Mérimée mueren porque solo aceptan un amor verdadero, no quieren doblegarse o fingir. En Cumbres borrascosas los dos amantes solo se encuentran en la muerte. Muere Madame Bovary, que traiciona a su marido pero no es correspondida por quien ama. Muere Ana Karenina cuando, después de haber dejado a su marido e hijos, ya no se siente amada. Pero el amor no siempre es trágico. No lo es, desde luego, en Los novios de Manzoni, donde los dos enamorados superan todo tipo de dificultades y se casan. La Emma de Jane Austen, después de muchos errores, descubre que ama a Knightley y lo desposa. También Dickens con la pequeña Dorrit nos da una sonrisa de amor que termina en el matrimonio y lo mismo hace Goncharov en el libro Oblomov, donde Stolz se casa con su amada Olga. Así el capitán fracasa de Gautier se casará al final con su Isabella y, en Crimen y Castigo, Sonia sigue a Raskolnikov a Siberia. He puesto estas últimas observaciones para desmentir la tesis de Rougemont, según la cual el concepto de enamoramiento se origina en la herejía maniquea y es, por tanto, deseo de muerte, por lo que nunca puede estar en la base del matrimonio. La tesis de que el enamoramiento no debe ser puesto en la base del matrimonio ha tenido muchos defensores y entre estos en particular Jean-Jacques Rousseau, que la expone en La Nouvelle Héloïse. En efecto, el amor es algo irracional y efímero, que no crea lazos sólidos, una ideología que llega hasta el siglo XX con Erich Fromm, Sigmund Freud, José Ortega y Gasset, Niklas Luhmann y René Girard. Los obstáculos y los impedimentos que en el siglo XIX hacían dramático el enamoramiento desaparecen gradualmente en el siglo XX, hasta el punto de que el enamoramiento, hoy, en Occidente, es puesto unánimemente como base natural de la pareja y del matrimonio. 12. La crisis contemporánea. Pero, con la difusión de los métodos anticonceptivos entre las mujeres, hacia mediados del siglo XX la sexualidad fue separada de la procreación y estuvo cada vez más orientada al placer. Simultáneamente, la desaparición de los obstáculos sociales a la libre elección de los dos amantes y la posibilidad de tener relaciones sexuales desde la adolescencia hace que los dos enamorados tengan menos necesidad de enfrentarse con las instituciones sociales para realizar su amor. Añadamos, además, que todas las elecciones definitivas, desde las profesionales hasta las amorosas o matrimoniales, se desplazan en el tiempo. La muchacha que, a los 18 o 20 años, sabía que, si se enamoraba habría debido casarse y luego traer hijos al mundo, el muchacho que sabía que habría debido trabajar y mantener una familia, hoy no deben decidir nada. Han aumentado, además, las ocasiones de encuentro, de elección, en la escuela, en las vacaciones, en Internet y, por ende, todos pueden hacer muchas pruebas, muchas exploraciones agradables y no quiere decir en absoluto que luego quieran comprometerse o casarse. Claro que la gente comienza a enamorarse, pero el proceso que va del estado naciente hasta la institución muy a menudo se interrumpe en las primeras fases. Dos personas se gustan, sienten una atracción repentina e intensa, que llaman flechazo, se echan de inmediato el uno en los brazos del otro, tienen relaciones sexuales y tienen la impresión de que han realizado la fusión física y espiritual.
Esta experiencia de erotismo extraordinario es a menudo confundida con el enamoramiento, mientras que es solo su posible inicio. El verdadero enamoramiento nace de un impulso vital obstaculizado, de una revuelta, y cuando se pone verdaderamente en movimiento produce una relectura de la propia vida y una reconstrucción de sí mismos y del mundo. En cambio, muy a menudo los dos jóvenes amantes, presa de su experiencia maravillosa, no quieren proyectar el futuro. Luego hay algunos que ni siquiera quieren tener relaciones con su pasado, con la vida cotidiana. Lo que cuenta es el presente, el aquí y ahora, el resto es nada. El enamoramiento, que aún está en estado embrionario, les parece como un estado agradable del que aprovecharse, al que abandonarse sin pensamientos ni preguntas. No quieren pensar en el pasado, no ponen en movimiento el proceso de conocimiento mutuo, tratando de entender el mundo con los ojos del otro. No inician el proceso de confrontación que permite abandonar las partes de sí incompatibles con el otro. No hacen nada para dar consistencia real al proceso de fusión. Cada uno, convencido de que es completamente nuevo, continúa siendo en realidad el de antes, y no usa su plasticidad, su capacidad de cambiar para adaptarse al otro, para tratar de construir juntos un proyecto de vida. Por eso ambos, después de un cierto periodo de tiempo, acabada la fase de ebriedad erótica, descubren que entre ellos existen diferencias intolerables. Y puesto que no han hecho nada para resolverlas durante el estado naciente, cuando tenían una inmensa capacidad de comprender, se reprochan no ser como habían imaginado y se dejan llenos de amargura y de rencor. Luego van en busca de otra pareja con la que a menudo inician una relación y a veces una convivencia sin siquiera preguntarse si están verdaderamente enamorados. También la expresión que usan, nos hemos juntado, indica una relación de baja intensidad emocional, un lazo débil. En la mejor de las hipótesis nos encontramos frente a un enamoramiento que podemos llamar parcial o frenado, en que los dos no se abandonan con entusiasmo al amor, no se desarrolla el proceso de fusión. De ello nace una pareja que está contenta de estar juntos, que siente placer sexual, pero que no vive un período de vida extraordinaria, no constituye una unidad solidaria capaz de afrontar los fastidios, los dolores y las fatigas que inevitablemente presenta la vida. Pero sobre todo una pareja frágil, en que los desacuerdos no son solucionados, haciendo de la necesidad del otro el propio y auténtico límite, y que, por tanto, se la será con facilidad. Solo el verdadero enamoramiento da a quien se ama una energía, una plasticidad, un entusiasmo, una resistencia a la fatiga y al dolor que le permite ser feliz incluso en medio de las más graves dificultades. El mito de contigo pan y cebolla en los primeros tiempos es verdad. Los dos enamorados son felices aunque tengan una casa miserable, poca comida o se vean obligados a fatigas tremendas. El enamoramiento les da una energía extraordinaria que les permite hacer aquello que solos nunca habrían sido capaces de realizar. En cambio, la pareja formada por dos personas que no están verdaderamente enamoradas, que se juntan solo porque se gustan o para hacer el amor o para no estar solos, estará de inmediato llena de decepciones, de lamentos y de añoranzas. De aquí el continuo deseo de evadirse, hacer viajes, vacaciones, salir de la vida ordinaria. También la vida erótica en esta situación se vuelve rápidamente tediosa y repetitiva. Si los dos están casados, cumplen su débito conyugal más como descarga de tensión que como búsqueda de la ebriedad. Hasta que el placer es buscado fuera de la pareja. Tienen experiencias sexuales con otros partners en ocasión de viajes, congresos, vacaciones, o instauran relaciones eróticas ocasionales con colegas, vecinos o conocidos, pero aún más con personas a las que han tratado por internet o en orgías o fiestas con drogas. Algunos, para no destruir su relación, hecha de afecto y de confianza recíproca, se dedican al intercambio de parejas, es decir, se traicionan de manera consensuada y cada uno tiene el estremecimiento de una aventura con un hombre o una mujer desconocidos mientras su partner está haciendo el amor con un rival elegido por él mismo. Cada vez más a menudo en Occidente varones y mujeres tienen encuentros sexuales sin enamoramiento, cambiando a menudo de pareja, o con varias parejas a la vez, y se difunde la que podemos llamar amistad erótica, en la que los dos están bien juntos, son amigos, y hacen el amor también porque sienten placer, pero sin celos ni exclusividad. Naturalmente estas experiencias se vuelven imposibles si los dos se enamoran y, por eso, intentan evitarlo. Escribe Getsani. El encuentro ocasional está enteramente orientado a la exploración de lo posible, a la fascinación de la novedad, al placer como fin en sí mismo, abate el límite puesto por la obligación de tener relaciones sexuales entre personas que han contactado a través de otros conocidos o en un ambiente común, por tanto, dentro de un sistema de reglas.
es funcional al placer en la exacta medida en que excluye al máximo la intimidad afectiva y la personalización de la relación. Por tanto, el nacimiento de una confidencia, una confianza, un afecto o un amor, la construcción de un lazo que pueda contener o convertirse con el tiempo en institución. Y en no pocos casos, sobre todo después de algunas decepciones, el enamoramiento, la historización y la institución son vistos como potencial fuente de sufrimiento y de dolor, mientras la relación sexual ocasional no solo es hermosa y fácil, sino también serena. Lo vemos con claridad en estas observaciones tomadas de mi blog sobre el amor. Paoletta. Yo pienso que encontrarse para tener relaciones sexuales, y basta, es algo que te da una gran tranquilidad. Si viene contigo, es porque está bien contigo. ¿Te ha preferido a otras personas, no? Es ya una elección que te permite decir, en la vida, he hallado a quien, entre todos los demás, para este encuentro me elige a mí. Y pienso también que te puede hacer daño ver que después de que habéis estado juntos se marcha, pero no es nada respecto del daño que te haría si viviera contigo, y se marchara. Entonces sí que te cortaría las piernas. Y es inútil decir que era el destino, que no te amaba bastante, que habéis sido felices. Tú estás mal, y basta. Entonces verse solo para tener relaciones es un modo especial de verse, pero no se hace con todos. Te da un momento de placer, si quieres también de ensueño. Y luego estás segura de que se marcha. Aunque te quedes mal, hace menos daño que vivir juntos y ser abandonada. ¿Por qué no defenderse? ¿Quién te puede garantizar que la historia no te hará daño? Mejor así. Daniele. Tengo 29 años y vivo en Milán. No siempre es fácil para alguien como yo que ha llegado aquí hace 4 años conocer a personas. Y así no me avergüenzo de decir que me siento un poco como describe este psicólogo, alguien que tiene relaciones solo sexuales, y no tiene lazos. Pero, debo decir, ¿por qué debería tener lazos con personas que apenas conozco? Cuando el sábado o el fin de semana salgo con una mujer, hablamos, sí, pero sobre todo es un juego pensando en lo que haremos dentro de algunas horas, o dentro de pocos minutos. Ni siquiera estoy seguro de que todo lo que me cuentan sea verdad. ¿Y por qué deberían? Pero yo estoy bien, me sentiría muy incómodo y preocupado si me empezaran a contar su vida de verdad, de los problemas con los bancos, de las cuentas que no cuadran, de los parientes que cuidar. Yo lo prefiero así, y también ellas. Nosotros somos sinceros siempre, porque no decimos nada. Y luego creo que también ellas lo prefieren así. ¿Qué debería hacer, según usted? ¿Qué debería decir? ¿Lo mejor, me pierdo algo? Dígamelo usted, porque yo creo que no, Irma. Vivir como si el único contacto con un hombre fuese solo el contacto sexual, una noche y adiós, te lleva a pensar que tu vida vale poco, que los momentos más importantes, más creativos, quizá los pasas solo con las amigas. O quizá estás destinada a pensarlos para tus adentros. Yo pienso que esta forma de soledad a dos es un destino que parece presentarse a muchos de nosotros. Quizá no con el primer amor, donde aún eres una chiquilla, y donde piensas que empiezas algo que durará toda la vida. Pero luego, cuando una historia concluye, independientemente de quién la concluye, pero mucho más si la concluyes tú, entonces cuando empieza otra cosa eres prudente, y lo máximo que arriesgas es precisamente aquello que antes no se arriesgaba jamás. Una noche de sexo se puede dar, pero soltarse y creer, invertir los propios afectos, es mucho más arriesgado. Decir te amo y verse amada de manera reductiva respecto de lo que esperas es terrible. ¿Y usted sabe cuántos hombres te dicen y luego creen que te aman, y al mismo tiempo les dicen lo mismo a otras? Esto hace mucho daño, te lleva a no tener confianza en la vida, a encerrarte. En cambio, sexo por una tarde, luego pasa y te olvidas. Pero no te sientes rechazada o traicionada. Aún puedes vivir. Mónica, es más categórica. Si dos hacen el amor juntos, se gustan, el sexo es estimulante, dan ganas de volver a encontrarse, ¿qué hay de mejor en este mundo? ¿Por qué deben compartir todos sus pensamientos? ¿Por qué es obligatorio pensar en estar juntos? ¿Para dejarse? ¿Para romperse el alma fastidiando la intimidad del otro? Otra cosa es si yo tengo inseguridades económicas, si él tiene problemas económicos entonces él hará lo que sea y yo haré lo que sea para estar el mayor tiempo posible juntos, para comer juntos, dinero ahorrado. Esperando resolver el problema del alquiler y, el máximo sueño, del trabajo que no tienes. Pero si bien o mal los dos son incluso de modo fatigoso e incierto autónomos, ¿dónde está la infelicidad? ¿Dónde la monstruosidad? En estas cartas, detrás de la elección del puro sexo está el rechazo explícito a la institución, al lazo, dado que es vinculante y fuente de sufrimiento.
Nos encontramos, por eso, frente al hecho paradójico de que, después de haber puesto el enamoramiento en la base del matrimonio, no hemos conseguido hacerle generar un amor erótico intenso y duradero que sostenga a la pareja y el matrimonio. ¿Por qué? Porque en los últimos 50 años en Occidente se ha producido una revolución que ha disuelto la sociedad orgánica donde la comunidad dominaba sobre el individuo y su voluntad. Estabas en el partido donde había estado tu padre, en la empresa donde él había trabajado, en la iglesia donde los domingos nos encontrabais todos en la misa, en la familia con los abuelos, los bisabuelos, los tíos, los primos y, por último, en la familia conyugal. Ha prevalecido la sociedad que Lasch llama narcisista, Bauman líquida y Maffesoli dionisíaca, en la que la colectividad orgánica, tradicional y obligatoria ya no prevalece sobre los distintos individuos. Y, por tanto, según estos autores, desaparecen todos los lazos fuertes con las empresas, con la política y también con las personas. Según ellos, todo se está disolviendo y se disolverá aún más en un polvo de individuos sin obligaciones ni frenos. Yo no lo creo. No lo creo porque el estudio de la historia, como he demostrado en mis investigaciones sobre los movimientos colectivos, y en particular en el libro Génesis, revela cómo después de un período de disoluciones de los lazos sociales, se producen siempre movimientos colectivos que recomponen la solidaridad y generan nuevas instituciones. Una sociedad pulverizada o líquida no puede ser una salida, porque es altamente inestable. Por eso limitémonos a constatar que en esta época histórica, en Occidente, los individuos han descubierto la propia libertad personal, el derecho de realizar solo elecciones voluntarias, rechazando lo que se les imponen desde el exterior. Pero los hombres y las mujeres de hoy son aún capaces de establecer lazos fuertes, de adquirir compromisos, de respetar la palabra dada a condición de que no se les imponga, que sea fruto de su libre voluntad. Lo vemos perfectamente en el amor, donde hay amantes que viven desde hace años un gran amor apasionado, pero no aceptarían que esa relación les fuera impuesta como obligación o deber. Hemos entrado en la época de la libertad personal y debemos reconstruir toda la sociedad y la relación amorosa sobre esta nueva base. Por eso es importante la misión de este libro. Estudiar cómo es posible hoy un gran amor que dure. 13. El significado universal del enamoramiento. El papel del enamoramiento en la sociedad moderna y en el futuro ya no es romper de manera revolucionaria las relaciones consolidadas y crear una pareja institucional que dure toda la vida y asegure la supervivencia de la especie. No, la pareja no durará toda la vida, el individuo podrá tener varios enamoramientos, divorciarse y volverse a casar. Pero el enamoramiento continúa siendo siempre una experiencia central y crucial para el desarrollo de la personalidad individual que se forma solo en relación a los otros. Escribe Getsani. Durante milenios las relaciones entre personas han sido inestables y caducas. Lo demuestran fenómenos plurimilenarios, por tanto, en cierto sentido naturales, como el infanticidio, el abandono de niños a la caridad pública, la venta o el préstamo de los hijos, el repudio de las esposas, la indiferencia ante la debilidad, la enfermedad, la muerte de individuos del mismo grupo tribal o incluso de la misma familia. Sin embargo, la realidad irrefutable de estos lazos sociales tenues ha sido corregida, quizá desde siempre, pero en los últimos siglos de manera evidente, por una creciente tendencia a dotar de valor nuestra vida personal y la de nuestros seres queridos. Esto ha ocurrido gracias al desarrollo de la capacidad de individualizar y personalizar sea nuestra existencia, sea la de las personas amadas. Individualizar, o personalizar, nuestra existencia significa dotarla de un valor y de un significado absolutos, convertirse en un individuo con un valor intrínseco, una persona dotada de personalidad, un ser humano único e insustituible. Hoy, aquí en el mundo occidental, pero poco a poco en todo el mundo, cada individuo quiere tener un valor, ser considerado único e inconfundible. Hay dos únicas situaciones en que el individuo tiene la posibilidad de vivir esta experiencia. Cuando se convierte en padre, porque se vuelve único e indispensable a los ojos de sus hijos, y en el enamoramiento, cuando se convierte en el ser más precioso y deseable del mundo para la persona más preciosa y deseable del mundo. Y esto sin mérito, por pura gracia. Somos amados sin merecerlo por una persona que está dispuesta a sacrificarse por nosotros y nosotros, he aquí el hecho aún más sorprendente, increíble, experimentamos el mismo sentimiento hacia ella. Es decir, Getsani sostiene que, a través del enamoramiento, tenemos la experiencia fundamental que en el mundo es posible una relación entre seres humanos que no esté fundada en el poder y el dominio, sino en la bondad y en la libertad.
En la historia, escribe, el superior siempre ha tenido entre sus manos el destino del inferior, siempre ha habido un amo y un esclavo, y la vida ha sido una continua lucha por la supremacía. Esta situación de condena, el pecado original, solo cesa en el caso del amor, donde, en cambio, nadie puede querer el dominio sobre el otro, sino solo su libertad y su felicidad, así como el otro las quiere para él. Es el tema discutido por Sartre en El ser y la nada, donde niega la posibilidad del amor. En efecto, él parte de cuanto escribe Hegel en la fenomenología del espíritu sobre la lucha por el reconocimiento. Yo no tengo valor, no soy nada si no soy reconocido por los otros y lucho para obtener el reconocimiento de ser superior a ellos. Sartre escribe, es el otro quien me valora, quien me juzga, quien me confiere o me quita valor. De este modo, el otro me subyuga y yo, para liberarme, intento subyugarlo a él. Solo en el amor, dice, parece que es posible sustraerse a esta necesidad de conflicto. En efecto, en el amor, yo no deseo someter al otro. Quiero ser estimado, amado y adorado, es decir, reconocido. El amante no quiere subordinar al ser amado, no quiere poseer un autómata, quiere poseer una libertad como libertad. El amante quiere ser todo el mundo para el amado, quiere ser el objeto en el cual encuentra su ser y su razón de ser. El objeto límite de la trascendencia, aquel hacia el cual la trascendencia del otro trasciende todos los objetos, pero que él no puede de ningún modo trascender, no quiere actuar en la libertad del otro, sino ser a priori como el límite objetivo de esta libertad, es decir, ser dado simultáneamente a ella y en su mismo surgimiento, como el límite que ella debe aceptar para ser libre. Pero, en el análisis de Sartre, el enamoramiento comienza con un individuo que aún no es correspondido. Entonces debe preguntarse, ¿cómo se pasa de uno a dos, de la adoración de uno a la adoración mutua? En este punto, Sartre hace una afirmación crucial que determina el desarrollo de todo su pensamiento. El amado no puede querer circunscribir espontáneamente su libertad. ¿Por qué debo perderme en otro? Amar es inmediatamente sentido y descrito como Sartre como perderse, convertirse en esclavo, tomar al otro como el propio y absoluto dueño. Planteado de este modo el problema, Sartre se ve obligado a hacer actuar al amante. Por eso el amante debe seducir al amado, con la seducción trato de constituirme como un ser pleno y hacerme reconocer como tal, me propongo como insuperable. De este modo, procuro anular la libertad de mi amado olvidando que esta es la condición del amor que busco. En efecto, nadie puede amar a quien no es libre de rechazarte. De aquí su desconsolada conclusión. El amor es un esfuerzo contradictorio para superar la negación, de hecho cada uno está alienado solo en cuanto exige la alienación del otro. Pues, no. No en absoluto. Este no es el proceso de enamoramiento. Cuando estoy enamorado y aún no estoy seguro de ser correspondido, no puedo desear y ni siquiera pensar en ser el amo y el Dios del amado. Es decir, de ser aquel cuya función es hacer existir los árboles y el agua, las ciudades y los campos y los otros hombres para luego dárselos al otro. No. No. Este es un atributo solo del amado, este es un poder solo del amado, no del amante. El enamoramiento y el amor constituyen la salida del mundo del dominio y de la violencia, la restauración del estado paradisíaco originario, aquel que el niño ha vivido con la madre, pero que ahora es vivido con toda la plenitud de su significado revolucionario y como acto libre. Por eso representa la revolución esencial, el modelo prototípico de la revolución que anula el mal. Escribe Guezzani. Sin duda, el amor se desarrolla dentro de la estructura social y sufre siempre sus condiciones. No obstante, es igualmente cierto que éste realiza todo su patos precisamente en la negación de la realidad social, sustrayendo a los dos amantes del arbitrio y la violencia de las relaciones sociales. El amor crece en intensidad en la misma medida que su capacidad de negar la común alienación, de percibir al amado y a sí mismo en la propia y más íntima autenticidad creando un mundo aparte. Un mundo renovado en el cual cada uno pueda ser reconocido en sus mejores potencialidades. El enamorado echa por tierra precisamente el axioma de la vida alienada, según el cual las relaciones humanas son movidas solo por el deseo de poseer, controlar, subyugar y dominar. Precisamente en cuanto ama, el enamorado no consigue dominar, porque dominar querría decir obligar, por tanto, perder la garantía de que el amado es inocente por su voluntad. El enamorado podría ser el esclavo de la persona amada, tanto la necesita y la desea. Sin embargo, también esto le resulta imposible. Puesto que amar significa identificar en el otro la dignidad para ser amado, su pureza y su inocencia, él ama en su amado la renuncia al dominio y aún más su imposibilidad de dominar, porque la voluntad de dominio no es nunca amable. Si el amado buscara dominarlo lo perdería para siempre.
El enamorado ama la inocencia de su amado, la misma que el amado busca en él, ¿y qué es la inocencia sino el rechazo del dominio? En el amor busco la bondad hacia la cual tiendo para liberarme de la maldad en que me ha arrojado el sufrimiento, y dado que la advierto en la persona amada la reconozco también en mí. En el amor verdadero yo amo precisamente a esa persona porque su inocencia es extraña a las vicisitudes sociales y a su brutalidad, me recuerda la pureza de los orígenes, me sugiere la perfección que el alma humana aún puede ambicionar. He descrito esta fuga de la condición de dominio, prisión y alienación en la experiencia fundamental del estado naciente de los movimientos. Pero Getsani ha tenido el mérito de demostrar la incompatibilidad del amor erótico que dura, el amor total, con cualquier deseo de coerción y dominio, y, por tanto, la efectiva realización histórica, no la utopía, el sueño, de lo que en las religiones y en los mitos es indicado como el tiempo divino de los orígenes, el paraíso terrenal o el reino de Dios, donde el hombre, ya no prisionero de las leyes y de las coerciones, sino totalmente libre y feliz, habla con los animales y vive con los dioses. En efecto, el erotismo del amor total carece de cualquier freno, límite o culpa, es inocente, solo busca la felicidad y puesto que quiere, por su naturaleza, lo que quiere el otro, se la da. El ser humano no sería plenamente él mismo si no sintiera esta experiencia fundante. Porque está en la base de la certeza de la bondad del mundo, del propio ser y de la esperanza. Esta es la razón por la cual en todas las sociedades y en todas las culturas siempre ha existido el enamoramiento y la razón por la cual continuará existiendo también en la nuestra. Y dado que esta experiencia puede durar largamente en el amor total, los seres humanos seguirán buscándolo. Pero antes de concluir este capítulo debemos hacer una precisión. Nosotros podemos querer a una persona, hacer el amor con ella, tener hijos sin haber estado nunca enamorados. Es un fenómeno bastante frecuente. Muchas personas confunden la atracción, el estar bien juntos y el acuerdo sexual con el enamoramiento. Pero si es así, alguien puede preguntarme por qué dar tanta importancia al enamoramiento, por qué decir que es esencial. Para responder presentaré el caso de un hombre al que llamaré S. Cuando tenía 20 años se enamoró de una compañera de universidad que, no obstante, ya estaba enamorada de alguien mayor que él. Ese carecía por completo de experiencia, aquel era verdaderamente su primer amor, por mucho tiempo ni siquiera había entendido que estaba enamorado. La muchacha obviamente se había dado cuenta, le gustaba mucho este compañero gentil e inteligente y, no queriéndolo humillar, hizo de modo de no estar nunca a solas con él, de no tener que decirle amo a otro. Para ese fue un dolor atroz, pensó en el suicidio, luego poco a poco empezó a cortejar a otras muchachas, hizo el amor con ellas y, al final, se comprometió con una compañera de curso amable, alegre y simpática, que le daba una gran sensación de seguridad. La quería, construyeron juntos su casa, ella lo adoraba, sexualmente estaba totalmente satisfecha, tuvieron hijos, tuvo éxito, se puede decir que eran felices. Pero en él albergaba una oscura inquietud, sabía que no estaba enamorado de su mujer, estaba muy bien con ella pero nunca había sentido esa sacudida del alma que había experimentado con su primer infeliz amor. Y la conciencia de no haber estado nunca enamorado de su mujer, aunque la quería, se sentía correspondido, la estimaba, nunca le había hecho desear decir, solo tú y para siempre, hasta la muerte. Comenzó a frecuentar prostitutas por las que se sentía muy atraído, con las que se hallaba bien, luego tuvo otras mujeres hasta que, un día, se enamoró de una mujer joven y solo entonces encontró lo que había perdido. ¿Qué le faltaba a este hombre? ¿Por qué no se conformaba con el amor y el sexo, que tenía en abundancia? ¿El simple recuerdo de otra mujer? No, le faltaba la experiencia de tener en una sola mujer todo lo que podía desear, el desenfreno, la libertad, el exceso, lo nuevo, el futuro y lo absoluto, algo que solo te da el enamoramiento. Era como el seguidor de una religión que había siempre respetado las prácticas rituales, pero nunca había tenido la experiencia perturbadora de la revelación, el éxtasis místico, nunca había vivido el tiempo divino de los orígenes que, según Mircea Eliade, es el corazón mismo de la experiencia religiosa y a la que cada rito, cada culto tiende a regresar. En la época divina, cuando el mundo era joven, los hombres vivían junto a los dioses y cada cosa era perfecta, cada ser feliz. Si nunca has tenido, ni siquiera una vez, esta experiencia de satisfacción total y absoluta, tienes la impresión de no vivir completamente tu vida ni siquiera hoy. Es para encontrar este plus que te falta que corres en busca de experiencias eróticas con otras personas siempre diversas, pero ellas no te darán nunca la plenitud y la totalidad que buscabas. 14. El problema del lenguaje erótico.
Para continuar, en este punto, debemos hacer otra profundización histórica no en el enamoramiento, sino en el erotismo y el lenguaje erótico. Porque la relación de amor es una relación erótica y el erotismo ha tenido elaboraciones diversísimas en las distintas culturas. Volvamos a la diferencia que hemos encontrado entre Oriente y Occidente a propósito de la sexualidad y del amor. Tanto en China como en India no existe la figura del enamoramiento con su pasión a un tiempo espiritual y erótica, pero hay una riquísima literatura erótica y erótico-amorosa. En Occidente, en cambio, ya en el siglo V a.C., Platón se pregunta qué es el amor del enamoramiento y, en todos sus diálogos, nunca es confundido con la sexualidad. En el panteón grecorromano hay una diosa del amor, Afrodita Venus, pero entre los dioses la sexualidad se presenta siempre como adulterio, porque la sociedad era estructuralmente monógama. Zeus Júpiter se empareja con muchas mujeres mortales, pero lo hace huyendo de los celos de su mujer, Hera Juno. También las diosas pueden enamorarse de los hombres, como hace Venus con Anquises, el padre de Eneas, y Tetis con Peleo, el padre de Aquiles, o tener aventuras puramente sexuales como Venus con Marte en la Odisea. Por eso, el amor erótico es parte integrante y natural de la vida, no debe ser eliminado o condenado, e incluso en su forma orgiástica asume dimensión religiosa en los cultos de Dionisio. Todo cambia con el cristianismo, en que el erotismo es totalmente desterrado no solo de la experiencia propiamente religiosa, sino de la vida social, del comportamiento cotidiano de los hombres y de las mujeres e incluso del matrimonio. En su lugar se exalta la castidad, el cuerpo desnudo es condenado y el acto sexual es admitido solo en cuanto orientado a la procreación y haciendo de modo que dé el menor placer posible. El resultado es una monogamia frígida, que luego, de hecho, es interrumpida por el adulterio y, ocasionalmente, por la promiscuidad caótica de la orgía. Pero ya no es la orgía sagrada de Dionisio, es la disipación. La sexualidad, condenada religiosamente, fue acercada cada vez más al mundo excrementicio, despreciable. Los genitales se convierten en vergonzosos, en la medicina se convierten en las partes pudendas, aquello de lo que se debe tener pudor. Y esta concepción se ha difundido en el mundo laico profano, incluso anticristiano. Lo demuestra la concepción del erotismo de Georges Bataille, el autor más leído en Occidente. Según Bataille, el erotismo es transgresión y culpa, infracción del tabú, reaparición de lo animal en lo humano, degradación, envilecimiento de la mujer y de su belleza. Recordemos sus palabras. Un hombre, una mujer son normalmente juzgados bellos en la medida en que sus formas se apartan de la animalidad. El valor erótico de las formas femeninas está ligado a la desaparición de esa pesadez natural que recuerda el empleo material de los miembros y la necesidad de una osamenta. Cuanto más etéreas son las formas mejor responden a la imagen de la mujer deseable, pero ella es deseada con el fin de corromperla. No es deseada en sí y por sí, sino por la alegría saboreada en la certeza de profanarla. La belleza de la mujer deseable presagia sus partes vergonzosas. O sea, sus partes pilosas, sus partes animales. El erotismo, en su esencia, es profanar ese rostro, su belleza, poniendo al desnudo las partes secretas de una mujer, luego introduciendo en ellas el miembro viril. Nadie duda de la obscenidad del acto sexual. En el libro Sexo y Amor he demostrado con claridad el efecto de esta concepción. Cuando hablamos de sexo usamos un lenguaje vulgar, despreciativo y violento, que es, además, el de la prostitución y de la pornografía. Cuando hablamos de amor el lenguaje se desexualiza y se vuelve sublime y poético. Pero incluso en el enamoramiento más sublime, los amantes en su relación sexual usan metáforas inventadas por ellos mismos, o recurren a las palabras vulgares. En resumen, en Occidente falta un lenguaje erótico con metáforas delicadas como las usadas en numerosos libros chinos en que el pene es indicado con expresiones como tallo de jade, tallo de coral o columna del dragón celeste. Para los órganos sexuales femeninos hay metáforas como puerta de carmín, cáliz de la flor, flor de peonía, loto dorado, ánfora acogedora, etc. No es imaginable en Occidente que un maestro espiritual pueda dar consejos como hace este sabio taoísta cuando dice: el tallo de jade del pene debería acariciar con dulzura la preciosa entrada de la puerta de carmín, mientras el hombre besa a la mujer amorosamente, sus ojos se detienen en su cuerpo y contemplan el loto dorado la vulva. Él debería luego rozarle el vientre y el pecho y acariciar su terraza preciosa el clítoris. Luego mover su seguro pico, el pene en erección hacia las venas de jade de los pequeños labios. En nuestra tradición nadie se ha planteado nunca el problema de estudiar, de analizar y de aprender a intensificar el placer sexual.
No es así en el otro gran país asiático, la India, donde ha surgido un clásico como el Kama Sutra, en el que se estudian y describen las acciones y hasta las posiciones que permiten una sorprendente variedad de experiencias eróticas. Ahora bien, incluso solo mirando las posiciones conocidas por todos, uno se da inmediatamente cuenta de que, mientras en Occidente el placer es confiado exclusivamente al orgasmo, que en la praxis cotidiana se enseñaba a alcanzar en la oscuridad, aquí el placer es confiado a la mímica, a las miradas, a las posiciones y a las relaciones entre los cuerpos, a su tensión, a la visión que los amantes tienen el uno del otro, de sus reacciones recíprocas, de su relación, de su disfrute y de sus sentimientos. Es un placer complejo donde los dos amantes son también actores de una danza, de una coreografía. Este erotismo es el producto de una sabiduría buscada y enriquecida en el curso de los siglos. Este lenguaje no existe en Occidente. El sociólogo Murray Davis ha puesto en evidencia en su libro Smut que en nuestra civilización hay en realidad tres lenguajes eróticos. El primero es el médico, con sus términos asépticos. Órganos sexuales, pene, vagina, coito, etc. En el lenguaje respetable, no se usan todas estas palabras, algunas son censuradas, sustituidas por metáforas o alusiones. Está, por último, el lenguaje vulgar, al que se refiere Bataille, que es despreciativo, violento, inadaptado, propio de la pornografía o del insulto, y es este lenguaje vulgar el que es cada vez más usado en el lenguaje corriente. El resultado es que, de este modo, en Occidente no tenemos un lenguaje adecuado para expresar las experiencias, las emociones propias del gran amor apasionado, del gran amor total en que el erotismo alcanza su máxima intensidad. Por eso los amantes inventan sus metáforas personales o usan afectuosamente las expresiones vulgares, pero siempre de manera reservada, escondida. 15. La melodía cinética. Nadie en Occidente ha pensado nunca en estudiar sistemáticamente las experiencias eróticas. Si queremos tener una idea de qué se debería hacer debemos ir a un campo aparentemente muy diverso, que en cambio ha sido muy estudiado, la relación madre-niño. También en este caso nos dejamos guiar por Getsani, que escribe: el diálogo entre la figura nutriente y el niño pequeño no acaba nunca de ser indagada en toda su sorprendente riqueza. Sabemos que entre madre e hijo se produce una sofisticada danza mímica. Los ojos de los dos bailarines amantes se cruzan y se entrelazan continuamente, se clavan los unos en los otros y recorren en un circuito continuo precisos puntos de referencia e identificación. Los ojos, la nariz, la boca, las mejillas, el triángulo del rostro y la redondez de la cara, la luz de la frente y la sombra del pelo, a una distancia perfecta que permite su focalización e intimidad. Al mismo tiempo, se produce una danza táctil. Las manos del niño se agarran a los mechones de pelo de su madre, o bien una, si puede, llega a rozar en el rostro materno la boca, la nariz o los ojos, mientras la madre, a su vez, aferra un dedito del pequeño entre sus labios o se introduce con la cara en el pecho del pequeño con sonidos de placer para estimularlo y hacerlo reír. Pero se produce también una melodía sonora, hecha de grititos, gorgoteos o carcajadas, coordinados entre sí entrelazados con gestos de manera tal que los dos amantes pueden transmitirse confianza y placer. Desde no hace mucho tiempo sabemos que madre y niño entrecruzan entre sí una música hecha de cantos y sonidos que componen armonías recursivas. Según estudios recientes, las madres y los niños de todo el mundo entonan las mismas melodías. Por tanto, estas son una memoria motora, una guía musical para esa danza de dos que es su primera comunicación visible. Una forma dialógica que se desarrolla en secuencias temporales y que no comunica nociones, sino valores emocionales. La confianza, la belleza, la unión y la armonía. Y he aquí ahora el pasaje crucial. Continúa Getsani. Como el niño, también el adulto puede vivir esta danza, esta melodía cinética, como la llamaba el neurólogo Alexander Lurija, en muchas y diversas relaciones. Exacto. Es esto lo que no ha sido estudiado en las relaciones amorosas entre adultos y, en particular, en las relaciones eróticas. No solo con los métodos experimentales en los que la presencia del observador alteraría el fenómeno, sino ni siquiera pidiendo la colaboración de los amantes que describen su experiencia. Pero el relato cuidadoso, la fenomenología de esta experiencia erótico-amorosa feliz falta incluso en la literatura. Y, por las razones que ya hemos expuesto en el capítulo anterior, no existe un léxico erótico que no sea médico, alusivo o vulgar. Por tanto, nuestras lenguas no nos dan los instrumentos para transmitir esa síntesis de sexo y amor, de carnal y sublime, de terrenal y divino que caracteriza el amor erótico y sus encuentros.
hasta el punto de que para indicarlo usamos la combinación de imagen, música y palabras como en el cine. Pero es un hecho que falta el léxico y, por ende, hay un vacío lingüístico que es científico y cultural. Un vacío que indica una carencia de la civilización occidental del que yo me he dado dramáticamente cuenta estudiando de manera sistemática la relación entre sexo y amor, y que encuentro un obstáculo insuperable ahora que me dispongo a estudiar el gran amor erótico que dura, el amor total, sobre el que la sociedad está muda. Estoy convencido de que en el enamoramiento, y en el amor total que constituye su continuación, toda la vida de los amantes se convierte en una melodía cinética análoga a aquella de la madre y el hijo. Tenían razón Freud y los psicoanalistas al ver en el estado de la pasión amorosa, en los abrazos lánguidos de los amantes y en sus infinitos juegos eróticos algo que recuerda la intimidad psicofísica incestuosa de la madre con el hijo que se acaba de desprender de su cuerpo. Esta misma danza erótica se repite entre los cuerpos de los amantes que se buscan, se reconocen y se completan como si fueran dos partes separadas que tienen absoluta necesidad la una de la otra. Pero los psicoanalistas se han equivocado al pensar que es una regresión. No, no es una regresión, es una recuperación y un enriquecimiento, es la extraordinaria capacidad de realizar, también en la vida adulta con el propio amado una melodía cinética de los cuerpos y de los espíritus análoga a aquella que cada uno ha experimentado de niño con su madre. Pero en el adulto esta melodía cinética se ha convertido en un proceso de una increíble complejidad porque, mientras en la relación madre-niño actúan pocos elementos y respuestas instintivas elementales, en el adulto entran en juego la inteligencia, la voluntad y la historia pasada de los individuos, sus culturas de pertenencia, las escenografías, las costumbres y los arquetipos del amor y del erotismo como han sido elaborados en la poesía, en la música, en la filosofía y en el arte en el curso de los milenios. Una melodía cinética que ya no es solo naturaleza, sino arte, pensamiento, cultura y civilización. Y hay una dificultad para su estudio. Que mientras la relación madre-hijo es considerada natural, ingenua, pura e inmaculada, cuando, en cambio, están implicados el sexo y el erotismo, cuando las manos que acarician, los rostros que se hunden, cuando los grititos ya no son de la mujer y de su hijo, a falta de palabras para nombrarlo, aparece de inmediato el sexo en su grosería. Y así continúa siendo incluso en presencia del amor más sublime, más desinteresado y más noble, y lo contamina, lo ensucia, lo vuelve violento, lo estropea, lo deforma y lo transforma en pornografía. Por lo que para hablar de un gran amor, puro y absoluto, debes desexualizarlo, revestirlo, como ha hecho Tiziano en el amor sagrado y el amor profano, y transformarlo en un casto beso. El único modo en que el mundo moderno ha conseguido comunicar la experiencia erótico-amorosa es el cine, porque ha yuxtapuesto los tres lenguajes. El fotográfico del cuerpo desnudo que abraza el otro cuerpo desnudo en el acto de penetrarlo, el lenguaje amoroso poético sublime y, por último, la música con que se expresan sentimientos delicados y elevados. Pero el puro lenguaje verbal no ha hecho ningún progreso, continúa siendo aquel fijado por 2000 años de represión. 16. El gran amor erótico. En el gran amor erótico entre los amantes se crean relaciones que tienen la misma intensidad que aquella del niño con la madre. Los rostros de los dos amantes se buscan, expresan todas las variaciones del deseo, la ternura y el afecto, y responden a todas aquellas del amado. Pero no son solo los rostros los que hablan y dialogan continuamente también sus cuerpos cercanos o lejanos, cuando se encuentran en la misma habitación e incluso cuando caminan por la calle. Ellos se declaran continuamente su amor, sus incertezas, su necesidad del otro, su ternura, su deseo, se buscan, se alejan, se llaman, se ofrecen, se estrechan y se abrazan. Un razonamiento particular requiere luego el que de manera sintética y tosca indicamos como acto sexual, pero que, en realidad, en el gran amor erótico es siempre una salida del mundo, una danza dionisíaca de larga duración. Nosotros con la expresión acto sexual nos referimos fundamentalmente al coito, pero el coito es solo un momento de la fusión sexual amorosa que se realiza en el gran amor erótico. En el lenguaje y en la praxis comunes se distingue entre los preliminares, que serían los besos y caricias que preceden al acto sexual, y la penetración propiamente dicha. De hecho, estos preliminares son los actos que permiten que la mujer se excite y, por tanto, desee la penetración y tenga un orgasmo. La misma palabra preliminares indica que el verdadero acto sexual es el siguiente. Esta distinción carece de sentido en el gran amor erótico, que no es un acto, aunque repetido, sino una experiencia psicofísica compleja y prolongada que se desarrolla en un espacio de tiempo separado de la vida ordinaria y profana.
Esta experiencia musicalmente podría ser comparada con una sinfonía, con un dúo lírico o una danza dionisíaca en que los dos bailarines entran en un mundo de experiencias extraordinarias que puede durar incluso horas. De costumbre, los amantes eligen un lugar resguardado de las miradas ajenas para estar los dos solos, en una total intimidad y en total libertad. Luego, se dedican solo a decirse que se aman y a darse placer con las palabras y con el cuerpo, creando y recreando continuamente nuevas coreografías espontáneas en que se abrazan, se besan, se estrechan, se acarician, se lamen, rozan sus cuerpos, se penetran, escuchan sus sensaciones internas, sus olores, se exploran, se buscan, se hablan, se duermen, se despiertan, se unen permaneciendo largamente el uno al lado del otro como formando un único cuerpo vibrante, y expresan su felicidad, el placer de su amor con palabras, gritos, susurros, murmullos y besos. También aquí, como en la relación madre-hijo pequeño, hay una musicalidad común a todos los seres humanos. El gran amor erótico se caracteriza también por otras experiencias típicas. La segunda es la de la belleza. Cada uno descubre cada vez en el otro, en el rostro, en el cuerpo del otro, en todas las partes de su cuerpo, una belleza sublime, desgarradora, no parangonable con ninguna cosa nunca vista hasta aquel momento. En el gran amor erótico que dura años, hay naturalmente momentos en que cada uno ve también las imperfecciones o los límites de la persona amada, pero cada vez hay un instante en que vuelve a verla con los ojos encandilados del enamoramiento, como la persona más increíblemente bella, más deseable del mundo, no comparable con ninguna otra, la sola, la única que siempre ha buscado, la que aplaca totalmente cualquiera de sus deseos. En los diálogos de los amantes, Rogan habla a Saki del placer de la vista. Ah, Saki, si supieras qué es el placer de la vista. Tú permaneces acostada sobre la cama, desnuda, y yo te miro encantado. A menudo me pongo a tus pies apoyado en los cojines y miro tus muslos redondos, luego la flor que me emborracha por su belleza, y remonto tu barriga, tus pechos redondos, tus axilas, tus hombros y tu rostro un poco plegado y sonriente. Ahora te distiendes, tus bellos brazos se levantan, veo tus axilas torneadas, tu cabeza se echa hacia atrás y me muestra la garganta cándida. Tu boca ahora está entreabierta, sonríe y, lentamente, lentísimamente te aflojas. Tu rostro, tu sonrisa, tu cuello, tus hombros, tus axilas y tu pecho constituyen entonces un cuadro estupendo al que he dado el título de bellísima mujer rubia que disfruta de su felicidad. La historia de la pintura después del 1500 está llena de cuadros de bellísimas mujeres desnudas pintadas por sus amantes. Y su serena relajación, la suavidad lánguida de sus cuerpos desnudos, da la impresión de que el pintor las haya pintado siempre cuando estaban sexualmente satisfechas. En la vida real, entre personas ya no jovencísimas, esta experiencia de belleza se acompaña de una intensa impresión de rejuvenecimiento. Para dar una idea, reproduzco un documento que me dejó un amigo al que había pedido que describiera su experiencia amorosa en mi blog. Haciendo el amor yo la miro fascinado por todos sus movimientos, por todos los estremecimientos de su cuerpo y soy cada vez impactado por la transformación de su rostro que se vuelve joven como si volviera a tener 18 años. El rostro de una adolescente dichosa. Y tengo la impresión de que aquello que estrecho, el seno que beso, es el de mi primer amor, un primer amor que nunca tuve. Luego llega un momento en que, felices y en paz, permanecemos juntos mirándonos y hablándonos, a menudo sentados de frente, acaso bebiendo algo y entonces noto que su pecho se ha vuelto claramente más turgente, su rostro se ha transformado en increíblemente joven, sus ojos se han vuelto dulcísimos y los tiene bajos, con el rostro un poco inclinado y el pelo que le desciende sobre el rostro. Una actitud de reserva y de pudor que no tiene habitualmente y que debe de haber tenido mucho tiempo antes, quizá de adolescente cuando se ha enamorado. Le pregunté qué pensaba y ella me dijo que en ese momento vive dentro de sí, silenciosamente, de las emociones intensísimas que no se pueden expresar. Para mí ha vuelto a ser una muchacha jovencísima que ha hecho el amor por primera vez con el hombre que ama y siente embarazo y pudor, sorpresa por lo que está viviendo. Esta experiencia puede ser explicada teniendo presente que los dos amantes, en el proceso de historización, se cuentan los detalles de su vida, reviven su pasado y retienen las partes positivas, aquellas que se combinan, se adaptan con su nuevo amor, mientras que olvidan y dejan empalidecer las otras. Por eso tienen intensas experiencias de regresión, pero las viven como si ocurrieran por primera vez. Así, viven con su nuevo amor todo aquello que han vivido, transfigurándolo.
He aquí por qué su rostro, su mirada, su sonrisa, su timidez, su alegría y sus palpitaciones a veces son hoy exactamente como fueron otras veces en su vida de niños, de adolescentes, de jóvenes, y, sin embargo, siempre increíblemente nuevos. En el gran amor erótico la persona enamorada está presente ante su amado en toda su integridad. La cuarta experiencia típica concierne al placer. En el gran amor erótico, los dos amantes, cada vez que se encuentran, experimentan un placer que sienten siempre superior a cualquier placer experimentado antes incluso entre sí, en todos los encuentros anteriores. Cada vez es lo indecible, lo máximo y lo insuperable. Y debo recordar que no me refiero al placer más o menos prolongado del orgasmo, sino a una experiencia que dura en el tiempo porque los dos amantes se dan placer con la vista, con la cercanía, con el contacto de las manos, con la boca, con la piel y con todas las partes del cuerpo, y pueden hacerlo por un tiempo increíblemente largo. El coito apresurado, o la sucesión de coitos apresurados seguidos de orgasmos, son el producto de la represión sexual de Occidente. Pero en la fusión sexual amorosa de la que hemos hablado, los dos enamorados tienen cada vez la impresión de que sus cuerpos y sus espíritus se funden alcanzando una felicidad que no creían posible. Como dice este post de mi blog, de verdad que he alcanzado lo máximo que podía desear. Tú me has dado todo lo que siempre he deseado en el curso de la vida, las cosas que nunca he podido experimentar. Nunca he deseado estar siempre junto a una mujer, mirarla, acariciarla, ser acariciado, hablar con ella y experimentar el placer que no conocía. Un placer que, después de muchos años, en cada nuevo encuentro se ha vuelto cada vez más intenso, siempre distinto, siempre nuevo, inesperado, cada vez una experiencia sorprendente que nunca habría considerado posible. Algo que ha florecido, brotado del encuentro misterioso de nuestras mentes y de nuestros cuerpos. Tú dices que son nuestros cuerpos que se gustan. Es verdad, son ellos los que se gustan, pero yo siento necesidad de dar voz, de dar nombres y sonidos a su gustarse. Yo hablo de ti, de tu cuerpo, hablo de nosotros, recuerdo tus experiencias y las mías. De verdad, amor, no creo que experimentáramos lo que experimentamos si yo no lo transformara continuamente en palabras. Y también tú lo has hecho en los años pasados, muchas cosas las has dicho tú. Los nuestros no son simples encuentros y no son un simple hacer el amor, sino una inmersión en el amor, un conceder a nuestros cuerpos disfrutar el uno del otro hasta el extremo abandono, hasta emborracharse en los goces, sí, goces en plural porque son muchos y nuevos, imprevisibles y sorprendentes. Y unidos al placer de estar juntos, de hablar, de trabajar, de mirar y de recomenzar. Es esta completitud la que me hace decir que no deseo nada más que lo que tengo. Parece imposible, parece una de esas frases que no se pueden decir. Y sin embargo es cierto, yo no deseo nada más que lo que tengo. Pero ¿cómo es posible la repetición continua de un encuentro erótico amoroso siempre al máximo de su intensidad? En este tipo de amor los dos amantes se desean siempre y, por eso, su erotismo es como si estuviera siempre presente, listo para estallar. Entonces, en cada encuentro, ellos se abandonan sin frenos a su deseo. Esto depende del hecho de que la sexualidad y el placer erótico muy a menudo son frenados o inhibidos por tabúes, miedos y experiencias traumáticas, por errores producidos por las inhibiciones religiosas, por traumas infantiles, por experiencias tenidas en el período de la iniciación sexual y en los primeros amores. El psicoanalista Wilhelm Steckel en su libro La mujer frígida ha demostrado que con mucha frecuencia la incapacidad de la mujer de tener un orgasmo depende de la primera experiencia sexual o de aquella tenida en la noche de bodas. Basta una frase equivocada de su amado o de su marido para hacerle perder de pronto la confianza en sí misma, en su belleza y en su cuerpo. Bastan observaciones como pero qué flaca eres. ¿Qué tetas más pequeñas tienes? O bien qué muslos más gordos tienes. El mismo efecto pueden tener frases como pero tú no eres virgen. Este tema ha sido retomado por Simone de Beauvoir. En el gran amor erótico estos frenos, estas barreras son aniquiladas. Es el amor mismo quien los destruye y libera el deseo, lo potencia y hace explotar la extraordinaria capacidad de dar placer. También yo he podido observar un caso de frigidez total que duró mucho tiempo en una mujer que, virgen y muy joven, se entregó de inmediato al hombre del que se había enamorado. Después de la relación sexual, puesto que no había sentido ningún dolor, le dijo, ¿esto es todo? Y él la acusó de no ser virgen. En ese momento, dado que lo amaba muchísimo y tenía un gran sentido del humor, se rió. Pero si bien a continuación tuvo una vida llena de aventuras, con muchos amantes famosos, nunca consiguió experimentar un orgasmo.
Su sexualidad se despertará solo después de 20 años, cuando se enamorará totalmente de un hombre con el que vivirá un extraordinario amor mutuo. Con él se abandonará completamente y adquirirá una sensibilidad erótica total, de la boca, la piel, los músculos, el pecho y los genitales, y tendrá orgasmos prolongados e intensísimos. La quinta característica es la unicidad y la inagotabilidad. Hay personas que van continuamente en busca de parejas sexuales diversas y se cansan si deben hacer el amor con la misma persona. Haciendo así, de cada pareja captan la diversidad respecto de la anterior, pero permanecen inevitablemente en la superficie de su modo de ser y de sentir. En cambio, en el gran amor erótico, cada vez es como si descubriéramos a la misma persona de manera siempre nueva y cada vez más profunda. Hay pintores que han pintado a la misma modelo toda la vida, viéndola siempre con ojos diversos y artistas que han pintado el mismo paisaje en las diversas horas del día y de la noche, con el cambio de las estaciones, del tiempo atmosférico y de la luz. Pero el ánimo humano es infinitamente más complejo que un paisaje. Y cuanto más dura el gran amor total, cuando más aumenta el conocimiento mutuo, cuando más cada uno vive la vida del otro en su integridad, tanto más el rostro y el cuerpo amado parecen siempre nuevos, bellos, sorprendentes y deseables. Aunque pasen los años, aunque envejezcan. Es la belleza absoluta, como creo que es la belleza del rostro de la madre para el niño. Es aquello que agota el universo. Otro aspecto del gran amor erótico es la erotización de todo el cuerpo, no solo los genitales sino también la boca, las manos, los músculos y la piel. Los dos amantes pueden penetrarse y disfrutar del contacto permaneciendo casi inmóviles, luego continuar besándose en los labios, en la boca, o acariciándose, apretándose las manos, los hombros, el pecho, las nalgas, las piernas o los pies durante horas, sintiendo un placer intensísimo. En los diálogos de los amantes Rogan dice: hoy te acaricio larga e intensamente, y con mis manos percibo la forma de tus brazos, de tus hombros, de tu pecho, de tus nalgas y de tus piernas. No me canso de acariciarlas, ora dulcemente casi rozándolas, ora apretándolas como para incorporarlas, para apoderarme de ellas. Es como si mis manos hubieran adquirido la capacidad de los ciegos de ver las formas. Yo no solo te siento, sino que te veo mientras te acaricio, te abrazo y te estrecho. Nunca habría creído que el cuerpo femenino pudiera tener en sí tantas bellezas, tantas maravillas, cada día y cada vez nuevas. Mis manos disfrutan de tu cuerpo, de tu piel, de todo. La última característica del gran amor erótico es que la persona amada gusta siempre, incluso cuando sufre. Muchas mujeres cuando están enfermas no quieren dejarse ver por su amante, porque temen parecerle pálidas, desaliñadas, despeinadas y feas. Pero el hombre enamorado siempre encuentra guapa a su mujer, exactamente como la mujer enamorada encuentra guapo a su hombre, aunque esté herido. Además su hombre será siempre feliz incluso solo por poder estar cerca de ella. El único verdadero sufrimiento es no verla, la distancia. La distancia hiberna el erotismo, pero alimenta el amor. Y es impresionante la rapidez con que, acabada la distancia, se despierta el erotismo. Cuando su amada, a la que cuidaba como a una niña con fiebre, se cura, inmediatamente para él vuelve a ser la bellísima, adorable y estupenda bailarina dionisíaca con